¿Es posible con 0 votos, un scooter y un TikTok llegar a reunir 16% de la votación del Ecuador? Con mínimos recursos, poner más asambleístas que 2 de los partidos más fuertes. ¿Se debe esto a las redes sociales? ¿Se debe al candidato? ¿Se debe a los millennials, a todo al mismo tiempo, al vacío de los demás? ¿A qué se debe? Bueno, del factor de las redes sociales en esta elección vamos a hablar en la próxima hora. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Un minuto después de las 9 de la noche. Bienvenidos. Comienzo con información de última hora. 25.200 votos separan a Yacu Pérez de Guillermo Lasso. Hay 5.34% de actas por revisar, las que se llaman con novedad. Son 2.935 en el país. Hay 94% de actas contabilizadas. Hay 99.5% ingresadas, que no es lo mismo. 29 centésimas es la diferencia entre el uno y el otro. 19.86 sobre 19.57. En la proyección de actas que se hace, de los sectores a los que corresponde, Guillermo Lasso superaría en votos aquellos que le lleva a Yacu Pérez. De eso hablaremos algo, aunque no es ese el tema principal de hoy. Lo es redes sociales, cuánto influyen. Acabamos de poner el título, por eso me ven viéndolo. Les digo una cosa nada más. Si quieren dar transparencia a esta elección, no solamente con las actas con novedades, el artículo 127 del Código de la Democracia ordena, señores del CNE, ordena que ustedes hagan pública las imágenes de las actas, súbanlas a su página web. Allí podrá verificar los partidos, el público, si corresponden a lo que verificaron en las mesas. Ese sistema del CNE nunca tuvo la auditoría que pidió la Contraloría. Nunca lo tuvo. Ahora se habla de transparencia, claro, el uno solo sobre lo que le interesa, el otro habla de fraude cuando le conviene. ¿Quieren dar transparencia? Vuelvan a leer el artículo 127 del Código de la Democracia. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es martes 9 de febrero del 2021 y me acompaña, como es usual, de lunes a jueves, Carla Larrea Falconi. Buenas noches, es un gusto acompañarlos cada programa. El día de hoy hablamos de un tema clave, el rol de las redes sociales durante las elecciones. ¿Pero fueron tan influyentes como dicen? Esperamos que ustedes tengan sus respuestas al final del programa. Bien, antes de entrar en materia, revisemos brevemente algunos datos estadísticos respecto a qué estamos hablando. Perfil de usuarios de Facebook por edad y género en el Ecuador. Miren qué interesante. 52% de paso de los usuarios son hombres, 48% mujeres, 13.300.000, ¿ya? Y 25 a 34 años, el 29% de usuarios. Es la barra gris que ven a la izquierda. La anaranjada de 18 a 24 años, el 27% de usuarios. Y la amarilla de 35 a 44 años, el 17% de usuarios. Siguiente gráfico, el perfil de usuarios de TikTok por edad y género. Hay 2.300.000 usuarios. Arriba, 16%, los de 13 a 17 años. Miren la barra larga. De 18 a 24 años, 55%. De 25 a 34 años, 48%. Ahí están más
del 90% de usuarios de TikTok. Mujeres son 54%, mis hijas, por supuesto, y 46% hombres. Y el último, perfil de usuarios de Twitter, donde yo estoy, por edades. Usuarios de 1 millón, yo no estoy de acuerdo con la cifra, pero eso dice la estadística de Mentino, Innovación and Lifetime Value Partners. 8% tienen entre 13 y 17 años, 36% entre 18 y 24 y 33% entre 25 y 34 años. Esto, por si acaso, es fuente Twitter Ads para cantidad de usuarios y edades de Facebook y Ads para segmentación de edades. En fin, enmarcada primera parte de la discusión. Carla. Entre otros elementos tendremos la reacción de Guillermo Lazo, que fue captada por el noticiero de TC. Además, nuestro reportaje de contexto con la opinión de Juan Pablo del Alcázar, él es consultor en estrategia y comunicación, y también Héctor Galarza, estratega político. Y vía Zoom, un experto en marketing digital comercial, Andrea Romero, y el estratega digital de Javier Herbas, Gabriel González. En el set nos acompañan esta noche Eric Terranova, consultor de marketing digital, y el ingeniero Alejandro Barras, quien es especialista en negocios digitales. Eric Terranova además es ingeniero de multimedia de la UCSG, significa la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y máster en diseño y gestión de marcas de la SPOL, ingeniero en producción y dirección multimedia y máster en diseño y gestión de marcas. Bienvenido, Eric. Gracias por la invitación. Buenas noches, Carlos. Empecemos su respuesta sucinta a una pregunta complejísima que es para una conferencia. ¿Qué factor jugaron las redes sociales en esta campaña? Pues, siéndote súper corto, pienso que el factor diferencial que jugaron las redes sociales, sobre todo en el candidato que más provecho le sacó, fue la capacidad de entender cuál era la necesidad de comunicación que tenía la audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde, se dice que las redes sociales sirven por el alcance, pero no. Lo más importante, pienso yo, que fue la capacidad de conectar, entender qué era lo que necesitaban y diseñar un mensaje en la plataforma y de la manera que el público lo estaba buscando. Pienso que eso es. ¿Qué haces para entender lo que quiere la audiencia y conectar? ¿En qué consiste el estudio? ¿Cómo se llega a determinar eso? Es sencillo responderlo, pero no es tan sencillo hacerlo. ¿A qué me refiero? Hay una serie de métricas, pero la principal ventaja de hacer estrategias en redes sociales, en marketing digital, es que lo puedes medir todo. Es decir, cuando tú trabajas en el mundo 1.0, por decírtelo de alguna manera, tú tienes que hacer un estudio de mercado, tienes una muestra, tienes que hacer una serie de estudios. En marketing digital tú sabes el 100% de lo que está pasando. A quién le gusta, a quién no, por qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, la serie de métricas pueden llegar a ser complejas, pero el entendimiento de la estrategia es básico. Tener la capacidad de entender, adaptarse y poder proponer algo en función de lo que aprendiste, básicamente. Yo te diría dos cosas que luego te lo voy a explicar. Perdonen el tuteo, señores. Ustedes son unos pelados. Ya, yo soy de la prehistoria. Casi un dinosaurio para su generación. Qué fascinante, pero qué peligroso. Sí. Después te voy a explicar por qué. Menos mal, no estoy tan desubicado, ¿verdad? Alejandro Varas vuelve al panel, no por pedido mío, de la audiencia, por si acaso. Bueno. Por mí no te volví a invitar. Pero la gente dijo, oiga, ese chico Varas. Él es ingeniero informático de gestión por la Universidad Santa María de Chile, te digo en serio. Especialidad de emprendimiento e innovación en la Universidad de Maryland Park, director de medios de UM Worldwide, especialista, como dijo Carla, en negocios digitales. Para comenzar, qué fresco me siento con personas que no son políticas. O sea, no tengo que estar a la defensiva. Ya van a ver mañana Jaime Nebot está aquí, ¿eh? Ya van a ver ese match. Sí, para comenzar. ¿Cuál es la respuesta a la misma pregunta que hice? ¿Qué factor jugaron las redes sociales en esta campaña? Estoy parcialmente, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por nuevamente la invitación. Estoy parcialmente de acuerdo con Eric. No creo que, y lo voy a decir, yo no pienso que una red social pone un presidente, un alcalde o un candidato en su puesto, pero lo da a conocer. Y eso es lo que hace que el elector comience a considerar votar o no por él. Hablemos de fases de comunicación. Una cosa es que una red social como TikTok, que puede generar miles y millones de visualizaciones por una sola publicación, genere esta atención y a la vez también existe esta métrica que no es tan fácil de ver, como decía Eric, en el sentido en el que yo puedo ver el video en TikTok y lo comparto por WhatsApp, pero no sé cuántas veces después de mi envío se comparte y se vuelve a compartir. Sin embargo, genera conciencia en la gente y la gente comienza a decir, ¿quién es esta persona? Investiguemos un poco más. Y ahí es donde comienza el trayecto hasta la toma de decisión. O sea, conocido no significa necesariamente reconocido y adherido. Correcto. Peor con la voluntad. Tú creo que fue que me dijiste la última vez que toda decisión
en lo digital es una compra. Sí, no compra el voto. Prácticamente. ¿Cómo se hace para esa segunda parte? Ya no solamente difundir, sino seducir. Correcto, justamente esa es una muy buena palabra porque al final del día un candidato, no importa si es nuevo o ya tiene años haciendo esto, tiene que terminar de convencer al elector que él es la mejor opción. En Internet el juego es distinto porque ya no es solamente la simpatía, que los televidentes saben que a veces uno escoge o vota porque te cae bien o mal a alguien o una ideología. Acá lo que tienes que hacer es convencer casi como un producto o un servicio, en el sentido en el que dice, ¿sabes qué? Ok, discurso, sangre nueva, empresario, académico, cualquier término. Pero tengo que convencer a los grupos académicos que van a votar por mí que yo soy esa opción o me voy con alguien más. Ya, ¿cómo se hace eso? ¿Quiénes hicieron eso? Lo analizaremos enseguida. Antes, Carla tiene una cuestión justamente vinculada con uno de los protagonistas y ocurrida hoy. En efecto, Carlos, el día de hoy Guillermo Lasso, el candidato, hizo unas declaraciones en donde dijo que él llegaría a segunda vuelta después de que sean contabilizadas las actas que no están regulares, las actas con novedades, es decir, aquellas que tienen algún tipo de inconsistencia. Me explico. Si en una mesa votan 250 personas, en el acta aparecen 230, ahí habría una inconsistencia. Y les traemos un informe de El Noticiero de TC. Una vez más, gracias por su participación cívica y patriótica en las elecciones del 7 de febrero. Al momento me encuentro en espera de los resultados oficiales. Faltan por computar miles de actas, precisamente en provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas, donde, de acuerdo con los resultados computados hasta el momento, tenemos una amplia ventaja sobre Yacu Pérez. Tengan ustedes la confianza y la tranquilidad que una vez que conozcamos el 100% de los resultados, estaremos en la segunda vuelta. Bien, aquí una novedad. Ese pronunciamiento de Guillermo Lasso fue en redes. No lo hizo en conferencia de prensa hoy día. ¿Entendió el mensaje? ¿Muy tarde o no, Eric? No, no es tarde si es que pasa. ¿Qué significa eso? Que si no pasa, quedará como aprendizaje. Pero si es que pasa segunda vuelta, sí tiene oportunidad de tomar algún aprendizaje. No sé hasta qué punto, pero tiene que tener capacidad para cambiar. Alejandro, ¿sobre lo mismo? Totalmente de acuerdo con Eric, definitivamente voy a decir algo que puede ofender a muchos estrategas políticos digitales del Ecuador. El candidato que creció gracias a Internet tiene mucho que enseñarles a ellos. Y lo tenemos que tomar con modestia y humildad, porque siempre es buen momento para aprender. Y qué bueno que el candidato Guillermo Lasso lo entendió porque masificó su mensaje directo al usuario. Bueno, aquí voy a aportar otros elementos de juicio que hace un rato dejé fuera, porque introduje una cosa en la cual voy a insistir, que es el llamado a que cumplan el artículo 127 del Código de la Democracia por parte del CNE. Miren, la audiencia digital del Ecuador, ¿cuál es? La población nuestra es 17.79 millones, vamos de izquierda a derecha arriba, luego de arriba abajo. Los usuarios con acceso a Internet son 14.25 millones, 80.1% de la población, novedad para mí. Felicitaciones al gobierno por lo de Ecuador Digital. Los usuarios con mensajería digital, perdón, 9.6 millones, 54%. Usuarios de redes sociales, 14 millones, 78.7%. Analfabetismo digital, 2.20 millones, 11.4%. Y líneas móviles, 14.88 millones, que son los 83.6%. Siguiente gráfico. 14 millones en promedio son usuarios de Internet. Audiencia de redes sociales, vamos con el gráfico de arriba. Facebook, usuarios a enero 2021 es esto. 13.300.000, Instagram 5.200.000, LinkedIn 2.900.000, TikTok 2.300.000, Twitter 1 millón, dale con la misma vaina, Twitter Ads, ya, yo me siento ofendido. Pinterest 1.2 millones, es la única red social en que estoy. Spotify 2.9 millones y Snapchat 259.500. Usuarios móviles promedio, 98%. ¿Esto qué significa, usuarios móviles promedio? La cantidad de personas que tienen un dispositivo móvil a su haber, por lo menos uno. Ok. La última. Esto también es interesantísimo. Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador. Ciudades con mayor número de usuarios. Las que tienen menos de 120.000 habitantes, que es ese gráfico azul grandote a la izquierda, ¿ya? Son el 53%. De ahí.
Guayaquil tiene el 15%, Quito el 12%, Cuenca el 4%, Ambato el 3%, Santo Domingo el 3%, Riobamba el 2%, Machala el 2%, Manta el 2%, Puerto Viejo el 2%, Loja el 2%. Estos son ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador. Bien. Había una cosa que te dije que me parecía fantástico y peligroso. Si tú logras transmitir el mensaje correcto que la audiencia tuya que quieres motivar quiere oír, ¿cómo puede verificar esa audiencia que es auténtico, que estás diciendo la verdad? Pues, bueno, si bien es cierto, uno de los grandes enemigos de la comunicación digital son las noticias falsas. ¿Por qué? Por la facilidad con la cual este tipo de información se viraliza, y aquí es como una especie de carrera por ser los primeros en comunicar, los primeros en decir las cosas. Pienso yo que cuando se trabaja en una estrategia de redes sociales, es importante que el usuario vea coherencia con el perfil político. Uno de los principales errores, de hecho, cuando se trata de hacer comunicación política en redes sociales, es ser incoherente con la personalidad del candidato, con lo que la gente siente del candidato en el imaginario colectivo. Y cuando no hay una coherencia dentro de lo que se comunica y de lo que previamente existe en este imaginario, ahí la gente empieza a sentir que algo no está bien. Porque la gente lo nota, la gente nota esa incoherencia. ¿Tú crees eso? Estoy de acuerdo. ¿Coherencia? Coherencia, autenticidad y coherencia. ¿Tiene el usuario esa capacidad? No me refiero intelectual, o sea, esa posibilidad de comparar y contrastar y verificar. Un poco. Hablemos de fondo y de forma. Muchos usuarios digitales consumen información, ya sea por anuncios, por contenido orgánico, que es el que hace un autor sin inversión de alguna forma publicitaria, que de alguna forma convence. Digamos que yo lanzo un mensaje positivo: tomen agua o coman vegetales. Pero puede haber gente que diga: he encontrado un estudio que me demuestra que comer solamente vegetales no es suficiente. Por lo menos esa persona se levantó y fue a contrastar la fuente. Otras personas podrán caer convencidas que eso es la verdad y no hay que ver nada. O sea, más. Si yo digo en redes sociales: sean tranquilos, no sean agresivos, no me vas a creer ni la mitad. Ok, está claro. Entendí el ejemplo. Carla, hasta aquí el primer bloque. Es a reír, Carlos, con esto. Pero claro, pues, no hay coherencia entre lo que estoy diciendo. Y ahora me volví un santito, dale. Sí. Cuando volvamos tendremos el TikTok que hizo Yacu Peris con Herbas. ¿Y a quién beneficia esto, Carlos? Voy a insistir, artículo 127 del Código de la Democracia. Hacer públicas las imágenes de las actas. Cumplan. CNE. Son las 21 horas 18 minutos y estamos en vivo. ¿Por qué el PSC y su líder logran buenos resultados para asambleístas y no algo parecido en la alianza con Guillermo Lasso? ¿Cuál será el rol de Nebot en la segunda vuelta? ¿Cómo se puede remontar una diferencia tan grande? ¿Tiene sentido persistir? En vivo, el líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en Vera a su manera. Mañana, 21 horas, por TC. Bien, los esperamos mañana. Ahora proseguimos con un panel diferente. Redes sociales, ¿cuánto influyen? Hoy día, saliendo de los estudios de Coavisa, se encontraron Herbas y Yacu. Y miren la que se mandaron. Bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Va bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Zapateando duro, duro Cuyayay, vamos a tomar la... Híjole, comienzo contigo, Alejandro. ¿Qué efecto produce eso? Bueno, para mí eso tiene una intención de entretenimiento. Ya, porque es prácticamente, estamos comenzando a ver a los candidatos en su día a día y es prácticamente como que sean parte de un reality show digital. ¿Pero eso no es un endoso de Herbas a Yacu? No necesariamente, es como que yo me encuentre con un amigo y me diga: oye, tomemos una foto, que a los tiempos nos vemos. Obviamente el único contexto ahí es: yo soy el candidato que está peleando el segundo puesto, tú eres el candidato que ha demostrado que hay formas diferentes de hacer comunicación política, hagámonos amigos. De ahí lo que la gente quiere hacer es llenar los vacíos como ellos quieren. La interpretación es así tan santa, por Dios. No, yo quiero ser optimista. ¿Quién es el gran elector ahorita? Herbas. Herbas. ¿Con quién se puso? A bailar. Sí, a confraternizar.
diciendo, esta es buena gente. Y recordemos que su mensaje en redes fue, yo no voy a invitar a nadie a votar por nadie. Exactamente. Entonces, no, pero ahí le mandé yo otro, porque habrá visto, ¿no? Es decir, como usted no va a recomendar votar por nadie, sus electores pueden votar por el correísmo. y podemos decir que los políticos son bailarines por tradición en algunos casos. Ese es interesante. Y después salió a decir, no, que él contra ese tipo de corrupción y populismo no está. Es decir, ya, aunque dijo que era su posición y no recomendaba eso, ¿hay algún tipo de inducción para sus electores? Creo que ahí hay una interpretación abierta, definitivamente. Para mí fue entretenido ver a un candidato que está peleando el segundo puesto versus el candidato que dio la cara por internet. Para mí fue alianza, punto. ¿Para ti qué fue? Bueno, hay que recordar que todo transmite mensaje. O sea, todo es vehículo de un mensaje, todo tiene un significado. Yo no estoy del todo de acuerdo con que haya sido algo aleatorio o algo espontáneo, sino como dices tú, con una clara intención de intentar... si bien es cierto, frontalmente no puede endosarle ni puede manifestar un apoyo, indirectamente dejar a la libre interpretación, que tampoco es tan libre, porque se vio posteriormente en redes sociales como la gente empezó a asociar manzanas con manzanas y dijo, bueno, esto es lo que está pasando. Él más pudo haber dicho, encantado, lo hacemos más adelante. Cuando estés confirmado que estás en segunda, lo hago. Claro. No lo hizo. ¿Que fue ingenuo o fue planeado? En el escenario político todo es posible. No, en el escenario político nada es casual. Nada es casual, todo tiene un significado. Todo ¿También saliste del Vaticano ahorita o qué? ¿Ah? Ok, pues porque está aquí tu señora. ¿Tu pareja qué es tu señora? Mi esposa. Ya, ¿hijos? No. ¿Recién casados? Recién casados. ¿Luna de miel? Siempre en luna de miel. Hasta los 7 años es luna de miel, por si acaso. No, Digresión aparte, proseguimos con Carla ahora. Bueno, revisemos ahora un poco de lo que se dice y se conoce al respecto del factor redes en las elecciones. Tenemos la opinión de Juan Pablo del Alcázar, consultor de estrategia y comunicación, y también de Héctor Galarza, quien es estratega político. En el 2017, cuando se discutió quién determinaba el voto, entendido determinar el voto como ser el factor influyente para que los electores se inclinen para una u otra opción, se atribuyó a las redes sociales apenas un 15% de influencia en eso. Eran determinantes para el voto todavía los medios tradicionales por los cuales el pueblo en gran medida se informaban. La televisión a la cabeza, con un 93% de hogares ecuatorianos que tienen televisor y que acceden a televisión abierta. La radio y la prensa, muy poco. Lo único que está pasando en la actualidad y que va a seguir pasando es que esta fragmentación y esta diversificación sobre los contenidos van a hacer que algunos medios pierdan su pool, ¿ya? O su pegue con los lectores. En esta elección el fenómeno ha cambiado. Se estima que hasta un 35-40%. Y en el sector de los millennials, que va desde los 17 años a los 35-40 años, hasta un 60%. Es decir, por los contenidos en redes sociales, tanto positivos como negativos, el voto se determina en estos sectores de manera consciente o inconscientemente. Este último año, debido a la emergencia sanitaria, hay que tomarlo en cuenta, en promedio estamos 41% más conectados, no hablando en cantidad de usuarios per se, sino en tiempo dedicado a estar en medios digitales. Por eso la relevancia y lógicamente por eso la importancia que le han dado algunos de los candidatos y partidos en esta etapa de las elecciones que estamos viviendo. Lo otro que es importante ahí, no solamente es enviar los mensajes por estas vías a esos nichos, sino segmentarlo y convertirlos en lenguaje para redes, tanto en imágenes como en texto. Piensan que las redes sociales en comunicación política son para llenarlo de aplausos al candidato o en este caso al gobernante, cuando en realidad es un canal donde debes informar a la comunidad, a los medios, a tus ciudadanos lo que estás haciendo. Pero eso no basta. Tiene que haber un elemento de participación, no importa la edad, sino la actitud, y el mejor ejemplo de ello es Bernie Sanders. En algunos casos como persona haciendo cosas absolutamente informales, y en otros casos lo más importante, como identidad con esas causas. Justamente partidos que buscan conectarse mejor con sus electores toman justamente las necesidades de la propia voz de la ciudadanía para darle relevancia, impulso y plantearlas como proyectos de formas nuevas, divertidas, entretenidas, pero más que nada
relevantes. Ahora la gran intriga es lo vulnerable que es el segmento joven a este tipo de mensajes, y en ese sentido no es para nada diferente a lo que han sido los jóvenes en etapas pasadas. Entonces no es de ahora que la población joven es vulnerable a este tipo de estímulos, es de siempre. Las redes sociales lo acaban de evidenciar. Antes lo hacían con jingles, con camisetas atractivas y canciones. La diferencia es que estamos frente a un fenómeno altamente moderno y tecnológico todavía en proceso de estudio. Tremendamente dinámico respecto a sus formas y también terriblemente peligroso, en donde es difícil probar la consistencia entre la oferta, la actitud de quien se vende en redes y su coherencia. Y cuando se la comprueba es demasiado tarde. Y ahí tenemos la delgada línea que lleva a muchos políticos, medios, comunicadores y marcas a ingresar al lado oscuro, digamos. Las herramientas tecnológicas actualmente cuentan con funcionalidades que permiten alta capacidad de segmentación, alta capacidad de manipulación de contenido, que cuando se sobrepasa esta línea de la ética, llevan este tipo de reacciones que están llevando a la gente a que esté en contra de estos candidatos. Hay casos espectaculares de quien ha ganado por su trabajo en redes. Por ejemplo, el de Nayib Bukele en El Salvador. Y hay casos escalofriantes de la utilización distorsionada de estos y peligrosas, como la de Estados Unidos y algunos países europeos que, siendo una cultura mucho más sólida o madura, sucumbieron ante el encanto del bombardeo, penetración y la habilidad de lo que se llaman redes sociales. Muy interesante, Carla. ¿Comentarios a esto? Es muy acertado todo lo que se ha presentado en este momento en el reportaje. Definitivamente, como dije en la entrevista anterior, el acceso a la tecnología democratiza oportunidades, pero a partir de eso tú decides en qué creer, qué consumir y qué utilizar. Pregunta concreta. Y aquí voy a referir al experto que me enseñó este estudio, Antonio Sola, con quien trabajé en la campaña de Cynthia Viteri en el 2017, uno de los más celebrados consultores políticos de América Latina. Me demostró que en el 2017 apenas el 15% del voto se determinaba por redes sociales. ¿Qué significa determinaba? Que lo que se consumía en redes servía como un referente para votar. La estimación ahora es que 35% del voto se determina por redes sociales, casi se ha duplicado o más. Pero mi pregunta es, ¿para qué segmento? ¿Para ese joven que analizamos de 16 a 35 o para todos? Pienso que para todos, pero probablemente con una mayor ponderación al público joven. Y voy a dar una referencia muy clara. Las estadísticas de Facebook de finales del año 2019 estaban apenas en 12 millones de usuarios versus los 13.300.000 que acabamos de ver. Y TikTok, en cambio, estaba recién llegando al 1.300.000 usuarios versus el millón adicional que ahora tiene. Sí creo que hay una influencia gracias al incremento del acceso a tecnología de esa naturaleza y quizás otras variables exógenas, como por ejemplo el incremento de la cobertura de Internet. Y yo inclusive me atrevería a decir que la mortalidad que vivimos el año pasado, datos reales, nos permiten entender que ese voto ya cada vez más maduro en edad ya no estaba presente por obvias razones. Eric, en cambio, al segmento pobre de la población, con poco o ningún acceso a Internet y con algún tipo de conectividad o dispositivo de este tipo, ¿por qué vía le llegan contenidos para determinar el voto? ¿Sigue siendo ahí la televisión, que hay en 93% de los ecuatorianos hogares, y la radio, que cada vez se escucha menos, influyente? Pues qué pregunta tan interesante. En este tipo de segmentos, quizás, y la red social que podría tener algún tipo de influencia en la decisión de estos votos, podría ser tal vez Facebook. No sé hasta qué punto en segmentos con poco acceso, pero el Facebook sí podría ser una red que podría resultar, ya que hay un segmento en este estrato que sí está activa en esta red social, aunque quizás no todo el día, no como una persona que tiene pleno acceso a Internet, pero sí consume. ¿Y qué ha cambiado y qué ha hecho que estas estadísticas aumenten, a mi criterio, una variable más? La nueva realidad. Ahora estamos mucho más conectados. El COVID nos hizo que todas las estadísticas de consumo digitales avancen, no sé, si 1, 2, 3 años en relación a lo que hubiese pasado en circunstancias normales. Y esto quizás también se refleja un poco en esta influencia que tienen ahora las redes sociales en las decisiones. Bien, aporto aquí un elemento. Osvaldo Moreno, que es un estratega político, estuvo recién en Veraz hace unos 4 o 5 meses. Fue de los primeros en anticipar que lo de octubre sería influyente para el fenómeno de Yacu Pérez. Pero en cambio, él es muy escéptico sobre el fenómeno redes sociales. Escuchen lo que me dijo.
Lo clave en una elección es la movilización. ¿Qué es movilizar? ¿Cómo haces que esa gente no pase de like, por ejemplo, que me parece unas grandes mentiras del tema de la comunicación digital, que creo que es una farsa, que todo va a ser digital, falso. La evidencia dice otra cosa, pero eso sería por materia de otro programa, o lo podemos hablar en la otra cadena. ¿Ya? Es el hecho de que moviliza. Entonces, ese sector de la población que no va a votar, que le es indiferente, ecologista, digamos, el mini, digamos, es el que yo creo que ellos, en términos técnicos, puede ser un voto blando que tendrá que hacer el trabajo de hacerlo duro. Ojo, esa aclaración es muy importante porque movilizar todo se entiende solamente con la parte física, es decir, que lo incluye, pero no es excluyente. Pasar de like a... digamos, de la casa a la urna. ¿Cómo se da ese paso? Ya, aquí quiero hablarte de algo que es interesante y que puede causar esta sensación de que el like no funciona, y es algo que es el sesgo de las redes sociales. ¿Cuál es el sesgo? ¿Cómo funcionan las redes sociales? Para eso primero hay que entender que las redes sociales se esfuerzan por mostrarnos el contenido que creen que a nosotros nos gusta. Es decir, las páginas que seguimos, lo que comentamos, y nos presenta personas similares, comentarios similares, y eso que crea una burbuja. Cuando un político o un analista se basa en la burbuja, la estrategia no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta burbuja le va a mostrar lo que él quiere saber. Y lo único que va a conseguir, en el mejor de los casos, es quizás consolidar el voto duro que prácticamente lo tenía garantizado. Cuando, por lógica electoral, tú ganas una campaña, está bien, reforzando tus bases, pero por lógica, un estratega tiene que convencer a quien no va a votar por ti. Pero si tú te basas en las redes sociales, en el sesgo, no caes en cuenta que hay un sesgo y que tu timeline, tu Twitter, tu Instagram, no es el de todo el mundo. Cada persona, cada usuario tiene un Instagram a medida de sus necesidades. Correcto. Y cuando hay un tema voz populi, quizás trasciende a las personas, pero cada usuario va a recibir mensajes en función de las cuentas que sigue. O sea, la solución, por ejemplo, todo el mundo se va a enterar del problema, pero para esto el culpable va a hacer esto y para esto el culpable va a hacer aquello. Dicho en una palabra, en una frase, tu mundo no es el mundo. Exactamente. Carla. Cuando volvamos vía Zoom, tenemos nada menos que al estratega digital de Javier Herbas, él es Gabriel González, y también un especialista en consultoría de comunicación, Andrea Romero. Y quiero recordarles, en segunda vuelta, más que en primera, decidimos un destino, ya no solo un presidente. Estamos en vivo y son las 21:37. ¿Por qué el PSC y su líder logran buenos resultados para asambleístas y no algo parecido en la alianza con Guillermo Lasso? ¿Cuál será el rol de Nebot en la segunda vuelta? ¿Cómo se puede remontar una diferencia tan grande? ¿Tiene sentido persistir? En vivo, el líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en Vera a su manera. Mañana, 21 horas, por TC. Bien, ahora hacemos contacto con Andrea Romero, consultora de comunicación, como les dije. Ha trabajado 15 años en medios de comunicación, en los últimos años se ha vinculado al marketing digital. Y con Gabriel González, estratega digital, nada menos que de la campaña de Javier Herbas, es diseñador multimedia, estudió consultoría política en la USFQ, ha trabajado en áreas de redes sociales en Fundamedios, Plan B, Cuatro Pelagatos y en diferentes campañas. Cuando diga esto van a entender su genialidad. Es creador de Crudo Ecuador, ¿ok? Así que a la cárcel después de esto, Javier. Bueno, vamos a la parte seria. Andrea, bienvenido. Tienen ustedes un minuto para responder. Aprovechen que no puedo interrumpir. A los 10 segundos les digo nada más que faltan 10 segundos. ¿Qué estrategia diferencia al marketing digital comercial preferentemente del otro que estamos analizando acá, que es el político? Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo comentaron, todo se puede medir y esta oportunidad de quizás nosotros tener el marketing comercial y saber profundizar en todos estos nichos a los que queremos llegar en diferentes plataformas, los podemos medir y podemos ir probando mensajes.
De repente la diferencia con el marketing político de lo que hablaban es que tenemos que llegar a estas personas que no necesariamente están compatibles con nosotros o que ya nos consumen de cierta manera, ya sea los contenidos, el bien o servicio que tenemos para ofrecer, sino más bien queremos llegar a ese otro público. Y de repente podemos utilizar la misma estrategia, pero a la inversa, y ver todos estos nichos que la competencia, por llamarlo así, lo llamaríamos en el tema de comercial, no lo está ocupando en el tema político, para nosotros poder conseguir ese nicho. Bien. Gabriel, con un iPhone, bueno, Carlos, un scooter, ahí estoy. Sí, con un iPhone, un scooter y 0 votos, empezó una campaña que cambió la forma de hacer política en el Ecuador. ¿Cuál fue la clave? Bueno, la clave te puedo resumir que es conversar con la audiencia, que es lo que no hicieron los otros candidatos. Los otros candidatos llenaron de publicidades, usaron las redes sociales como que fuera una pantalla de televisión, mandándote un mensaje, pero no escuchando a lo que la gente le respondía. Y esa fue la diferencia de Javier, que desde el principio empezó a contestar y generar conversación con los usuarios. Entonces yo creo que ahí fue la clave de todo. Bien. Andrea, usted aclara que hay una percepción errónea respecto a que marketing digital es sinónimo de redes sociales, cuando es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, redes sociales es solamente una parte de marketing digital. Marketing digital puede abarcar muchas plataformas. Podemos hacer email marketing, que es correo electrónico, podemos hacer marketing a través, o podemos desarrollar contenidos a través de la página web, de un blog. Podemos llegar también a través de geolocalización con mensajes de texto vía celular. Tenemos algunas plataformas que utilizar y son todas estas herramientas que en conjunto conforman una estrategia de marketing digital y que viene de una extensión del marketing propiamente dicho de una compañía. No es lo mismo decir yo estoy haciendo marketing digital simplemente porque tengo activa una cuenta de redes sociales, si no tengo una estrategia detrás y sobre todo hay un paraguas detrás que es este marketing de empresa que se basa en los objetivos que tiene la empresa, que el conocimiento que tenemos sobre la empresa y sobre todo de conocer a este buyer persona o este cliente ideal para poder conocer los objetivos que también tienen y sus necesidades. Gabriel, conversar, pero ¿con qué tono, con qué contenido, con qué frecuencia? O simplemente quien estaba al otro lado, porque por primera vez un político le dio importancia, le contestó y no solamente le dijo, hola, aquí estoy, vota por mí, se activó el resorte. No, es que así no fue la conversación. La conversación primero se dividió, no fue tan microsegmentada como normalmente se hace en el marketing tradicional. Más bien lo que la segmentación inicial fue por cada plataforma. Es decir, hubo un mensaje en TikTok, otro mensaje en Twitter, otro mensaje en Facebook y otro en Instagram. Cada uno enfocado al público y a la plataforma. Entonces, Javier nunca te decía, hola, conversa conmigo, o como Arauz que decía, hola, cuéntame qué canción te gusta o algo así. No, esa no fue la conversación. Javier te enviaba un mensaje, te enviaba una propuesta, te enviaba un video, la gente respondía, comentaba, y Javier empezaba a conversar con los comentarios, sean positivos o sean negativos. Entonces, ahí empiezas a tener una fidelización de esta gente que está conversando contigo. Luego esto escala a que ya por interno tú le pides el teléfono y Javier te mandaba un video de WhatsApp o te llamaba. Entonces, 10 segundos. Que te llame un candidato ya te hacía sentir mucho más importante. Mientras que el otro candidato, tú le escribías y eso quedaba ahí en el aire. Entonces, esa es la conversación que se trabajó bastante en esta campaña. Andrea, en el caso del marketing digital aplicado a lo comercial, ¿en qué momento se llega a hacer ese clic que acaba de describir en lo político, Gabriel, con el consumidor, con el usuario, para fidelizarlo, para que se convierta en un consumidor o en un cliente? Bueno, hay muchas herramientas de prueba y error al inicio, como dice, todo se mide, todo tiene su métrica y se va analizando de acuerdo a eso. Existen muchas herramientas, por ejemplo, cuando tú por ejemplo, lanzas un link en redes sociales y alguien te da clic, sobre ese clic tú puedes sacar muchas mediciones, puedes saber en qué tiempo esta persona se mantuvo conectada, qué otra acción generó y así vas midiendo para saber si cumple con los perfiles que puedes llegar a una compra. Eso en el caso del comercial, ¿no? Entonces tienes múltiples plataformas
que puedes llegar a esta audiencia y hacer ese clic en tu lead, en tu conversión, para llegar a generar una compra final, pero tiene que ver, como siempre digo, en base a una estrategia 10 segundos. Integral. No puede ser que hoy día lanzo un tweet y como tú dices, ya enseguida converso con el candidato. O sea, Correcto. tiene que ir paulatinamente. Ok, completo. Disculpen, el micrófono se cierra al minuto. Gabriel, que creo que la idea quedó casi completa. Ok, el último paso, para mí, de lo que usted acaba de describir, significa que el candidato le dio un tiempo considerable diariamente a esta cuestión y que en cierta medida eso suplió lo que en la campaña tradicional se llama territorio, es decir, el contacto de dar la mano, de hablar, de visualizar. Potenciaron esta herramienta impresionantemente. ¿Cuánto tiempo le dio y con qué mood lo hizo? Al principio, obviamente, como era desconocido, no teníamos tantos comentarios, ¿no? Entonces empezamos con 5, con 10, después con 30, 100. Entonces ya luego cada vez que había un tiempo libre es Javier a responder, Javier a responder. Y como hay, por ejemplo, plataformas como TikTok, que tú no lo puedes abrir en una computadora, tocaba estar con los dedos, ¿no? Entonces, pues, alguien que nos ayude a responder, pero que Javier le dicte, y después Javier respondía, y la idea era responder a la mayor cantidad de personas posibles y siendo auténtico más que nada, porque se le nota a Javier que no está fingiendo hacer los videos o cualquier material que teníamos de redes. Yo te puedo asegurar que todos los videos salían a la primera o máximo a la segunda vez que nosotros le filmábamos y ya estaba hecho el video. O sea, esos videos que se hicieron súper virales, nos demoramos 30 segundos en hacerlos con celular. Entonces... 10 segundos. Era más o menos... Yo me he especializado mucho en el contenido orgánico. Entonces, por eso es que la plataforma que no me permitió pautar, que es TikTok, es la que más creció. Ahorita tenemos 250,000 seguidores. Muchas gracias. Entonces... Ok, espero que otra vez la sigamos más largo. Suficiente, gracias a los dos por ayudarnos a entender este fenómeno. Ya, la próxima Gabriel tiene que estar en el set. Carla. Cuando volvamos, las preguntas finales a nuestros panelistas, también 2 inquietudes de mi parte, y con esto Carlos sacará sus conclusiones. Y quiero insistir, en segunda vuelta más que en primera, escogemos un destino, ya no solo un presidente. Estamos en vivo y son las 21:52. Seguimos con Vera a su manera. Deberíamos hacer capítulo 2. Se nos vino el tiempo encima. Alejandro, tú querías hacer un comentario específico sobre la campaña de Herbas, una clave de él. Sí, aparte de lo que Gabriel dijo, que me parece destacable nuevamente, no hay que felicitar a todo el equipo de comunicación de Herbas. Siento que él, a diferencia de otros candidatos, manejó su campaña digital con mucho sentido del humor. Se notaba que él disfrutaba el TikTok que hacía, se notaba que él disfrutaba el tweet que mandaba y el en vivo que hacía. Hubo autenticidad. Lo disfrutó, la pasó bien, y eso es muy distinto en un candidato. La pregunta que dejé pendiente, Eric, tengo la impresión, decía yo, de que por lo que escuché, se puede ganar una campaña concentrándose principalmente, no únicamente, en redes. ¿Es así o no? El mundo cambió y esta es una demostración que quizás la campaña incluso de Herbas con un poco más de tiempo pudo haber dado una sorpresa, pero me mantengo en decir que únicamente no. El éxito de una campaña es manejar múltiples canales, ser omnicanal, pero sin duda saber interpretar las redes sociales y hacer una estrategia que aproveche de todas las bondades de las redes sociales sí va a marcar la diferencia, porque las redes sociales te van a dar las métricas para replicarla en el resto de canales. Porque tú puedes aprender de las redes sociales y puedes aplicar en otros. Que es lo que no teníamos antes. Carla tiene inquietud para ambos. Bueno. Cada uno, desde luego, dale. ¿Cómo manejar las fake news dentro de las redes, sobre todo en un periodo de elecciones, tomando en cuenta lo peligrosos que pueden ser y la libertad que se supone en las redes? Pero con los ejemplos de Facebook y Twitter que cerraron las cuentas del presidente Trump. Bueno, el peligro de las fake news es que la percepción de la realidad se vuelve en lo que la gente más veces compartió y no precisamente en lo que es la realidad. Entonces, sí es un problema serio, pero aquí es un poco donde hay que jugar con la coherencia del candidato, donde tiene que demostrarse esta autenticidad, ser coherente dentro de lo que el candidato manifiesta, su personalidad, su pasado, y esta coherencia va a reforzar el mensaje. Lastimosamente todavía no se alcanza a descifrar del todo de qué manera controlar esto, porque una de las grandes consecuencias de la masificación de las redes sociales es el cambio de este paradigma
de comunicación que hace que la gente sienta que la verdad no es objetiva, sino la verdad es lo que más veces se compartió. Por lo tanto, todavía estamos, inclusive los estrategas, estamos pensando cómo solucionamos eso. ¿Por qué? Porque entonces significa que combatirlo significa que mi verdad tengo que compartirlas más veces que tu verdad. Y aquí todavía no te puedo dar una respuesta absoluta, solamente que la principal arma que no solamente un político, sino una marca tiene que tener cuando maneja comunicación masiva digital es la coherencia, porque por ahí se empieza un poco a generar este sentido de confianza. Muchas gracias. Bueno, y la información que se pasa a través de redes, de las personas que consumen las redes, ¿hasta qué punto pueden influenciar en el pensamiento crítico y político? ¿Hay porcentajes, hay estudios? Bueno, en ese caso definitivamente hay estudios, pero tenemos que tener claro que justamente el problema es que el usuario no necesariamente va a encontrar esa información, sino que se va a dejar llevar por lo impresionante de la noticia. El shock, el título impactante y justamente como decía Eric, ya estamos viviendo lo que George Orwell citaba como la posverdad. Estamos en el sentido en el que produce información a veces crea su propia realidad para intimidar a un grupo, ya sea afín o rival, y eso hace que las noticias falsas sean tan fáciles de difundir. Alejandro, conversábamos durante la pausa una preocupación con la cual concluyo. Me deja esto la sensación de que hay un sector del electorado que es muy vulnerable, justamente por su decepción, por su maltrato, por la indiferencia de otros, a este tipo de conquista, de seducción, de aproximación. De hecho, sí. A ellos hay que llegar y, como decía justamente Gabriel y Eric, hay que aprender a escuchar al electorado porque sus necesidades han cambiado y los candidatos tienen que ser más. Pero a la vez, ¿no es un electorado muy frágil? Puede ser susceptible a cambios, pero también la idea es ir con autenticidad y un mensaje de peso para que ellos se den cuenta que la propuesta vale. Gracias a ustedes por su extraordinario aporte. Yo solo quiero repetir una preocupante definición que hizo Eric Terranova aquí. Terranova, ¿es verdad? Terranova. La verdad no es objetiva, sino lo que más veces se compartió. En mi generación se decía una mentira, repítela 1000 veces para que se convierta en verdad. Cuidado, alertas, peligro. ¿Ya? Verifiquen, contrasten, piensen, mediten, comparen. Carla. Mañana nuestro tema es rol y futuro del Partido Social Cristiano. Nuestro invitado, Jaime Nebot. Estaremos en vivo con él a partir de las 21 horas. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera.